Bueno, está con nosotros Facundo Moyano, que es diputado del Frente Renovador de Sergio Massa y además es el secretario general del gremio de peajes. Gracias por venir, Facundo. A ver, gracias a vos. Vos sos uno de los que impulsa, obviamente en diputados, Sí. el primer proyecto, el que hablábamos, retroactivo al 1 de marzo y doble indemnización hasta diciembre del 2017. Exactamente. Sí. Bueno, Macri acaba de dar una señal fuerte de que si avanzan con esto, lo vetaría. ¿Por qué crees que esto puede frenar el tema de despido? Ahora vamos a hablar después del diagnóstico, de cuántos despidos hay. No, primero, si me permitís, quiero decir algo respecto Sí. a lo que dijo Macri, de que había destruido en el 2002 empleo, que no servía nada una ley de prohibición. Todo lo contrario, en el 2002 empezó un periodo de crecimiento en la Argentina, en mayo del 2002 puntualmente, lo registran todas las consultoras privadas y también estadísticas oficiales, y no cesó ese crecimiento hasta el 2007-2008. Recién la ley de doble indemnización, primero se bajó un 80% y después se levanta en el 2007 antes de irse Néstor Kirchner del gobierno. Por eso es un dato totalmente mentiroso y creo que también malintencionado, que intenta confundir a la gente. Yo creo que es más necesaria una ley de estas características hoy que en el 2002. Porque a diferencia del 2002, que había crecimiento económico y capacidad ociosa instalada en la economía que permitía la creación de nuevos empleos, hoy estamos, según la consultora Economía y Regiones, que creo que es de Frigerio, si no me equivoco. La fundó Rogelio Frigerio. Bueno, estamos en el 5º año de esta inflación. Por eso digo, es necesaria una ley de estas características. De inflación con estancamiento. Claro, de inflación con estancamiento. Es necesaria una ley de estas características para evitar que esto se siga produciendo. Hoy tenemos 130.000 despidos. Digo, pero la realidad es que, como vemos el panorama económico, se van a seguir generando. Por eso, desde las herramientas que tenemos nosotros como legisladores, tratamos de interferir en este proceso de esta manera. Por supuesto que después hay que dar una discusión de fondo sobre las políticas económicas, sobre las cuales creo que ni siquiera Macri confía en su plan económico, porque si no, no estaría tan en contra de este proyecto. ¿Hay más o menos despidos hoy que en el 2014, digamos, hablando de ese número de 130.000 despidos? Es cierto que en el 2014 creo que todavía existen los mecanismos de repro, que una parte del sueldo se paga y demás. Por eso digo... Lo que pasa es que el gobierno no se ha mostrado demasiado interesado en promocionar eso, ¿no? Públicamente. Pero bueno, hay más o menos despidos. En 2014 hubieron despidos, como recién veíamos las estadísticas. Sí. Lo que pasa es que se creó mucho empleo público y se intentó compensar la caída de diferentes actividades. Del empleo privado con el empleo público. La principal es la construcción. En abril del 2014 presenté un proyecto de prohibición de despido y doble indemnización con expediente 2878 del 2014. Ayer lo dije cuando se dio la discusión en la Comisión de Legislación de Trabajo. Por supuesto, como no había un ámbito parlamentario para llevar adelante el debate, no se pudo finalmente discutir. Se lo frenó en ese caso el kirchnerismo. Ni siquiera la comisión se pudo discutir. No llegó al recinto, pero ni siquiera llegó a la comisión. Pero bueno, por eso, gracias al voto y a la decisión de la gente, hoy hay una conformación en el Congreso. Por eso, otra de las cosas que no pasaron en el informe, Macri dijo que esto era una cosa de intentar imponer y dijo que no era criterioso. ¿Cuál fue la palabra? Era arbitrario. Yo creo que eso, tal como dijo Macri en la Asamblea Legislativa del Frente para la Victoria, de que los diputados respeten la voluntad de la democracia, yo lo que le digo a Macri es que respete la voluntad de la democracia, porque si hay una composición en el Congreso que nos permite debatir esta cuestión, atender una problemática real que entiende que existe el gobierno, es por el voto de la democracia. Ahora, Facundo, te pregunto justamente sobre eso, ¿no? Porque yo pensaba, bueno, se unió la oposición, le marcó la cancha, porque Macri había logrado dividir a la oposición, tener un apoyo abrumador con el tema de los fondos buitre y demás. Pero hoy en el Congreso, por ejemplo, diputados de tu bloque, José Ignacio de Mendiguren, con diputados del radicalismo, con el diputado Amadeo de Cambiemos, de Macri, hicieron una presentación con industriales en contra del proyecto de la doble indemnización por despido. Hay preocupación por parte de los empresarios, de las pymes, sí, fundamentalmente, pero bueno, para la tranquilidad de este sector importante, que es el principal que genera trabajo, hay mecanismos de crisis que establecen una contemplación para situaciones de crisis en las pymes y aparte el gobierno también tiene mecanismos de subsidio al empleo como el repro, digo, en ese caso se contempla esa situación particular. Pero acá estamos hablando fundamentalmente de las grandes empresas que se han visto beneficiadas de las medidas que ha tomado el gobierno, ¿no? Porque acá... Salió también Labaña a decir, que es el economista, el referente del Frente Renovador, a decir que él cree que la doble indemnización sería perjudicial. Mira, yo no pude hablar, hablé con Marco hace un rato, me planteaba este tema de las pymes.
y yo entiendo que es la preocupación de las pymes. Nosotros creemos que la urgencia está en los trabajadores, como por ahí de Mendiguren viene de ese sector y Marco está colaborando en diferentes proyectos para reactivar la economía y demás dentro de los alcances que tiene el Congreso de la Nación. Porque yo creo, bueno, Lavagna era ministro en el año 2002 y este proyecto de la doble indemnización funcionó en el 2002. De hecho, el periodo donde se creó más trabajo en la Argentina fue del 2002 al 2007. Entonces digo, Lavagna era ministro. Entonces, bueno, ahí es un poco la explicación de que esto realmente sirve. Sí, también hay que decir que hay empresarios también kirchneristas. Marcelo Fernández, por ejemplo, de Cejera, de la Gelbar y demás, esta agrupación que ha apoyado tanto en los últimos años al kirchnerismo, también manifestaron el tema este que vos decías de las pymes, que no estaban de acuerdo. Bueno, cuando favoreces a algún sector, tocas intereses de otros sectores, naturalmente, ¿no? Y es natural que los representantes de esos sectores. ¿Vos crees que esto tiene chance de avanzar en el Congreso? Creemos que sí. Ojalá el gobierno entienda. El gobierno en principio entiende que hay una problemática respecto al empleo y la dificultad de generar nuevo empleo. Eso dependerá de las medidas económicas que lleven adelante y de la estrategia y planificación de la economía. Esperemos que podamos hablar con los legisladores, esperemos que el gobierno pueda entender que es necesario una ley que le ponga un parate a esto. Después discutimos las cuestiones de fondo. El proyecto económico del gobierno, nosotros claramente no lo compartimos porque si no hubiéramos apoyado a este gobierno y no lo hicimos. Somos una oposición responsable y aplaudimos las cosas que hace el bien el gobierno, pero la verdad que con esto ha tenido una especie de oídos sordos. ¿Qué está pasando con la CGT de tu padre, de Hugo, las 3 CGT, que la semana pasada se reunieron con Macri, salieron en buen tono, dice que hablaron de obras sociales, el tema de ganancias para el año que viene, pero salieron en buen tono. Y ahora parece que, bueno, le están marcando fuertemente la cancha a Macri. La semana que viene, el 29, el viernes de la semana que viene, hay una marcha por el Día del Trabajo. ¿Se terminó de alguna manera la luna de miel que había de Macri con el sindicalismo? No, a ver, no es una luna de miel. El sindicalismo argentino se ha caracterizado por la responsabilidad frente a diferentes situaciones, ¿no? La CGT no podía manifestar una posición contraria, ni bien asumió el gobierno, por lo tanto estableció un diálogo. Hoy no la manifiesta. O sea, la representación sindical de los trabajadores argentinos tiene una posición de enfrentamiento con el gobierno. Lo tenía en una expresión muy grande con el gobierno pasado porque directamente no había diálogo. Lo que hay que rescatar con Macri, más allá de la falta de respuestas, es que el diálogo existe. Eso es un punto a destacar. Por eso digo, las cosas que el gobierno plantea bien, nosotros las aplaudimos. Ahora, la realidad es que las respuestas siguen faltando. Y ante esa situación de falta de respuestas, el movimiento obrero, por su representación sectorial, toma una posición. Lleno, una pregunta. Sí. ¿Cuál es el índice de desocupación que están planteando ustedes? ¿No? Maxi decía, bueno, es el 12%. Hay algunos desde el kirchnerismo, desde la oposición, incluso de la izquierda, dicen, bueno, este modelo de Macri solamente cierra con un 15%. ¿Ustedes coinciden con esa caracterización? No. ¿El gobierno busca desempleo del 15%? Según el Observatorio Social, yo no creo que esté la intencionalidad del gobierno. Lo que pasa es que el plan económico está arrojando despidos y esto es una realidad que se ve en diferentes áreas de la economía. La realidad del Observatorio de la CGT maneja un índice parecido. No están los nuevos índices de los despidos que se han generado en estos últimos 2 meses, pero más o menos ronda en un 12% y una planificación de inflación de un 38%. Ahora, ese 12% viene del año pasado. Digamos, 100.000 despidos, poner que haya 100.000 despidos, como dice Tendencia Económica, o 130.000 despidos, eso te sube medio punto el índice de desocupación, digamos. En todo caso, sí, o un punto el índice de desocupación. El gobierno alteró algunas estadísticas. Según el gobierno, el gobierno anterior, el desempleo era de un 5,9. Lo que pasa que, bueno, con este tema de las estadísticas, al no tener datos confiables, nos manejamos fundamentalmente nosotros con los métodos que tenemos, que son parecidos a los de la UCA. O sea, están viendo 38% de inflación. ¿Cómo se negocia paritaria este año? Porque me dicen que, bueno, el gobierno habilitó la posibilidad de negociar por 6 meses, pero todavía no se terminó de cerrar la mayoría de las paritarias. ¿Ustedes cerraron ya en peaje? No, en junio. O sea que, los trabajadores de la mayoría de los sectores tienen los sueldos viejos en el bolsillo, con los precios nuevos, y eso es lo que está generando también una caída del consumo importante en estos meses. Bueno, ¿cómo se negocia? ¿Se negocia por 6 meses? ¿Van a negociar por 1 año? Eso, mira, más allá de que cada actividad tiene una particularidad, hay una cuestión general que es la inflación. Y si la inflación, o sea, como pronostican diferentes consultoras, va a estar por encima de un 35%, realmente nosotros vemos una dificultad y vemos la necesidad de la intervención del gobierno en esta cuestión. En principio, una cosa que
Hoy estuvimos reunidos en la CGT y bueno, los sindicalistas que participaron de la reunión con Macri decía que Macri manifestaba, pero ¿cómo? Lo de ganancias, es un sector muy chico. Bueno, Macri prometió que iba a eliminar el impuesto de las ganancias para los trabajadores, pero este tema es algo que va a incidir directamente en la paritaria, porque si no se modifica ganancias, alícuotas y el mínimo no imponible, van a haber 2.300.000 trabajadores tributando a fin de año. Una última pregunta, Diego, vamos. ¿Y el sindicalismo consiguió algo de estas reuniones con Macri en los meses que lleva de gobierno? Bueno, en principio la discusión del Consejo del Salario es algo que se va a llevar adelante, es algo positivo. El fondo de desempleo, y más teniendo en cuenta que hay una situación de pérdidas de puestos de trabajo, se va a elevar de una manera considerable, estaba en 400 pesos. La cuestión de las obras sociales, que es plata de los trabajadores, plata de la salud de los trabajadores, que el gobierno anterior no le devolvía a las obras sociales. Esto es una de las cuestiones que se ha negociado con el gobierno y son positivas. Después falta todo lo otro. Vos escuchás las críticas que hay al sindicalismo que dicen, bueno, los dirigentes sindicales cierran su problema, que es el de las obras sociales, y dejan de lado el reclamo al sindicalismo de la mayoría. siempre, digo, bueno, justamente estamos hablando, el reclamo lo seguimos impulsando. El sindicalismo siempre va a haber críticas. Cuando sale a la calle a plantear con un plan de lucha, se lo critica, cuando no sale también se lo critica. Esto, bueno, es la política con la cual tenemos que lidiar los que hacemos sindicalismo. Pero seguimos reclamando, no es que se negoció eso. Bueno, lo tomamos como positivo porque es plata de las obras sociales, de los trabajadores, es plata